Está con nosotros también el ingeniero químico y ambiental Alejandro Cano. Lo buscamos a él para que nos cuente, para que nos dé esas recomendaciones para protegernos, porque pensamos que usar cubrebocas y aparentemente mantener la sana distancia es suficiente para no contagiarnos, pero hay cosas mucho más allá que eso. Por eso pues le damos la bienvenida. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Pues aquí atentas a lo que nos digan ustedes que saben de este asunto y ayudarnos a entender lo que estamos viviendo, ingeniero. Pues sí, yo creo que hay que empezar por explicarle bien a la gente cómo nos contagiamos. Al principio de la epidemia nos dijeron que la forma de contagiarnos era tocar alguna superficie contaminada y luego tocarnos la cara, ¿no? Y estuvimos lavándonos las manos y limpiando la superficie, etcétera. Hay que seguirnos lavando las manos, eso por muchas razones, no nada más para evitar el COVID. Pero ahora sabemos que la forma más directa, más fácil y más peligrosa de contagiarnos es respirar partículas con virus que están flotando en el aire, que además nos llegan a lo más profundo de los pulmones. Y esas partículas las creamos todos al respirar, pero sobre todo al hablar, más al cantar, más al gritar. Y desafortunadamente no las vemos a simple vista, pero ahí están. Y en espacios cerrados se quedan flotando y no se caen al 1.5 metros de la sana distancia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para protegernos? Bueno, primero reconocer que la situación más peligrosa es estar hablando de cerca con otra persona que pudiera estar infectada y sin estar usando cubrebocas ninguno de los dos, o usar cubrebocas no de alta calidad o no bien ajustados. El cubrebocas, para que haga bien su función, es un filtro. Entonces yo me voy a poner aquí el mío. Lo que es importante es que ajuste perfectamente, que no me deje ningún hueco junto a las mejillas, ningún hueco junto a la nariz, porque de esa manera todo el aire que yo estoy respirando está pasando por el material del cubrebocas. Y entonces si viene alguna partícula respiratoria cargada con virus, el material del cubrebocas la retiene y ahí se queda y no me entra por la nariz y no me llega a lo más profundo de los pulmones. Si me lo pongo mal y me lo dejo así, me queda aquí un hueco junto a la nariz y el aire se va por donde tiene menor resistencia. Entonces, al ponerme yo el cubrebocas así, lo estoy convirtiendo de un KF94 a un KF30, 40, que solamente está filtrando el 30 o el 40% de lo que estoy respirando y entonces ya no sirve. O me protege poco. Entonces hay que explicarle a la gente, no nada más decirle usa cubrebocas, sino usa cubrebocas primero de un material de buena calidad, o sea, N95, KF94, KN95, pero además que sea uno, todos tenemos la forma de la cara distinta. Entonces hay que probar diferentes modelos, diferentes marcas, hasta encontrar el que se nos ajusta perfectamente, de tal manera que se infla y se desinfla cuando lo estamos utilizando, y que no sentimos corrientes de aire yéndose a los ojos o yéndose a las mejillas, porque eso quiere decir que hay fuga. Lo que queremos es que uniformemente el aire pase por el material de cubrebocas a la entrada y a la salida. Entonces, eso es un punto importante. El otro es que en lugares cerrados, estas partículas con virus son como humo de cigarro, pero no las podemos ver, no las podemos oler, pero se quedan flotando. Y entonces yo puedo estar a 1.5 metros, a 2 metros de otras personas, pero sus virus, tarde o temprano, me van a llegar, porque están flotando como humo de cigarro. O sea, yo al principio, cuando empezó esto, yo le decía a todos mi familia, mis amigos, que se imaginaran que toda la gente estaba fumando y que son alérgicos al cigarro y que no quieren oler el humo del cigarro. Y eso nos permite muy rápido identificar las situaciones más peligrosas. Por ejemplo, creo que todos los que tenemos cierta edad hemos pasado tiempo en un automóvil con alguien fumando. Y ahí identificamos perfectamente que se apesta eso de humo rapidísimo. Y lo mismo pasa con el COVID. O sea, un automóvil con ventanas cerradas es un ambiente en el que se acumulan altas concentraciones de partículas respiratorias. Y si estoy compartiendo automóvil con una persona infectada, pues voy a estar expuesto a una muy alta concentración. Una catedral o un restaurante, digamos, con techos altísimos, donde las mesas están muy separadas, pues ahí, si la gente estuviera fumando, yo olería menos humo de cigarro porque hay menos densidad de personas y hay más espacio en donde se pueda esto diluir.
Y de la misma manera hay que buscar espacios muy ventilados, o sea, mejor juntarse en una terraza que en un lugar cerrado y tratar de hacerlo en lugares con ventanas abiertas donde se sienta corriente de aire, porque esa corriente de aire se va a llevar esas partículas y va a disminuir las concentraciones que a mí puede me estar preocupa respirando. mucho lo que nos está comentando, ingeniero, porque evidentemente difícilmente se va a dar un confinamiento como fue a finales y principios de este año, a finales del año pasado y principios de este, por, no sé si la palabra correcta es con el pretexto de que ya estamos hartos, en fin. Y ahora lo que vemos son restaurantes llenos, aparentemente con este 1.5 metros de distancia, que es la requerida y la obligada. Pero esto que lo que nos cuenta usted, de que es como el humo del cigarro, la mayoría de los restaurantes no tienen techos altos y quizá tendrá una ventanita por ahí y la entrada. Entonces, ahí es realmente muy peligroso y sobre todo con puede ser un foco de infección, ¿no? Con este virus que es tan contagioso, el Delta, es realmente grave lo que nos está usted comentando, que la gente o a la mayoría a lo mejor quizá no comprendemos, ¿no? A ver, vamos a ver dos datos. Ayer la Secretaría de Salud nos publicó cuántos casos activos estimados había según ellos. Dijeron 120,000 más o menos. 117,368. Ok. Hay que tomar en cuenta primero, detectan ellos 1 de cada 30 casos. Sí. Entonces, cuando nos dicen que hay 120,000 casos activos, realmente quiere decir que hay más de 3 millones de casos activos. Wow. O sea, estamos hablando de 1 de cada 40 personas es portadora del virus. No lo saben ellos, no lo sabemos nosotros, no tenemos manera de distinguirlo porque la mayor parte de las personas no tienen síntomas. Entonces pueden no toser, no estornudar, no tener fiebre, pero tener una alta carga viral y al estar hablando, producir esas pequeñas partículas con virus que se van distribuyendo. Es el primer dato. Segundo dato, la variante Delta produce cargas virales mucho más altas que la variante original. Claro. Entonces, si nos están diciendo que la proporción de personas infectadas en esta ola ya es la misma que en el pico de la segunda, pero ahora están infectadas con un virus que produce concentraciones mucho más altas, entonces la concentración de virus que pudiera haber en uno de esos restaurantes cerrados el día de hoy es mucho más alta que la que había en el pico de la segunda ola. Oh, bueno. Y en un restaurante la gente no tiene el cubrebocas puesto, No, claro. ni los que están hablando emitiendo partículas al aire, ni yo que fui a comer y no estoy comiendo con cubrebocas. Y hay carcajadas, y hay risas, Sí, y claro. mucha plática. Pero aquí la pregunta que nos hacemos, doctor, ingeniero, es ¿qué pueden hacer, por ejemplo, los restauranteros ante la circunstancia que nos está usted aquí ilustrando perfectamente sobre los riesgos que hay de abrir un lugar? Es decir, no todos los restaurantes tienen terrazas ni áreas abiertas. Yo diría, ¿no? Primero, ¿qué podrían hacer? Porque también está la presión económica. Sí. A ver, primero ventilar. Hay un restaurante al que yo iba mucho antes de que empezara la pandemia y dejé de ir porque pues, era un lugar con techo bajo, mal ventilado. Ahora que ya estoy vacunado, decidí regresar y hoy fui y me di cuenta que habían hecho algo muy bueno. Tienen la puerta abierta con un ladrillo para que siempre esté abierta y también la puerta de servicio de la parte de atrás. Y con eso se garantiza una corriente de aire. Ahora, por otro lado, yo siempre conmigo traigo este aparatito. Este aparatito es un medidor de dióxido de carbono. Y este aparatito, para lo que me sirve, es para detectar qué porcentaje del aire en un ambiente ya fue respirado o ya salió de los pulmones de otras personas. Entonces, si este aparatito me marca abajo de 700 o de 600, me dice que solamente el 0.5% del aire es aire reciclado que ya respiraron otras personas. Entonces, vi que estaban las puertas abiertas, mi aparatito me marcó menos de 600 y dije, bueno, pues yo estoy vacunado, la gente aquí está vacunada, bien ventilado, es un espacio relativamente seguro y decidí que también por la amistad con esas personas con las que yo había antes, valía la pena quedarme ahí a ingerir los alimentos, pero o sea, nos dicen mucho que hay que controlar los aforos. Esto de los aforos es un poco arbitrario. Realmente lo que hay que controlar es qué tanto aire respirado por otras personas hay en un ambiente.
Entonces, dependiendo de la arquitectura, de la capacidad de abrir ventanas, de abrir puertas, de poner ventiladores de pedestal que ayuden a expulsar ese aire, pero tienen que pues ser yo puedo colocados de tener una más manera clientes que estratégica. menos. Perdón que lo interrumpa, pero esos ventiladores tienen que estar colocados de una manera estratégica, porque si no también sería contraproducente, ¿o no? Sí, lo que queremos es que los ventiladores apunten a la calle, no apunten a la cara de las personas. O sea, que sirvan como extractores. Claro. Entonces, si yo tengo ventanas pequeñas y no son suficientemente grandes para garantizar una corriente de aire, ayudo con los ventiladores. Entonces, pongo un ventilador apuntado a la ventana, lo pongo en el nivel máximo para que me ayude a estar... O sea, lo que yo quiero es depurar el aire. Claro. Lo que yo quiero es partículas con virus que están emitiendo todos mis clientes y están ahí flotando, sacarlas del local tan rápido como se pueda. El aire La acondicionado. forma mejor y más barata es con ventanas grandes, abiertas, en extremos opuestos, para que salga corriente de aire, pero si mi arquitectura no me lo permite, puedo ayudar con ventiladores. Es una buena recomendación. Doctor, ¿el aire acondicionado sirve? El aire acondicionado es potencialmente muy peligroso porque hay dos tipos de aire acondicionado. El aire acondicionado en edificios donde es aire acondicionado central con ductos, ahí sí hay manera de hacerlo más seguro, porque en los edificios las personas de mantenimiento tienen la manera de regular qué porcentaje del aire es aire exterior de la calle y qué porcentaje del aire es recirculado. Entonces yo simplemente trato de ingresar la mayor parte de aire exterior, me va a subir el consumo de electricidad, evidentemente. También puedo yo poner filtros en los ductos. Normalmente hay unos filtros que ponen gruesos, que solamente es para proteger los equipos, pero se pueden poner filtros que sí retienen los agresores respiratorios. Ahora, en la mayor parte de los locales y de las casas no tenemos ese tipo de aires acondicionados. Lo que tenemos son aires acondicionados de ventana o aires acondicionados que llaman mini splits. Sí, o de los del techo, ¿no? Sí, esos no están chupando aire de afuera. Esos están recirculando aire interior y nosotros, para que enfríe más rápido y consumir menos electricidad, lo que hacemos es cerrar las ventanas. Es justo lo contrario de lo que se debe de hacer para estar depurando los agresores con virus. Si porque hace demasiado calor, por ejemplo, en un lugar como Mexicali, como Hermosillo, no es práctico tener por lo menos un poco abiertas las ventanas para ayudar a que entre aire fresco, ahí lo que se puede hacer es conseguir purificadores de aire portátiles. Les llaman purificadores de aire tipo HEPA, H-E-P-A. Estos lo que son es un gabinete de plástico que tiene dentro un ventilador y tiene filtros. Y ese ventilador está forzando aire de la habitación a pasar por esos filtros y a atrapar los virus. Es como tener una ventana portátil, está haciendo la misma función. Simplemente en vez de expulsar los virus a la calle, me los está atrapando en el material filtrante. Entonces esa sería la solución para lugares que no tengan ventanas o lugares donde no puedo abrir las ventanas porque hace excesivo calor. Oiga, ingeniero, pues sería buenísimo que ahora en el regreso a clases las escuelas tuvieran este aparatito que usted nos menciona que lo trae siempre y estos purificadores de aire para tener un poco más de seguridad en la población. Ese es parte del plan de regreso a clase en Estados Unidos. En Estados Unidos el gobierno, como parte del plan de reactivación económica, liberó fondos para que todas las escuelas puedan comprar purificadores de aire para todas las aulas y para que el personal de intendencia pueda comprar esos aparatitos y andar caros, revisando que la ventilación es suficiente. ¿Son caros o son de fácil acceso económico? Mire, el modelo más barato que ahorita está disponible en México cuesta más o menos 2,200 pesos. Entonces, vamos, claro. No son muy baratos, pero para un comercio, yo creo que comparado con lo que se están gastando en la solución de los tapetes sanitizantes y en cuánta otra cosa que no sirve para nada, creo que es una inversión que se pueden permitir. Oiga, doctor, a mí me gustaría preguntarle por qué, con esta claridad con la que usted nos dice, hay formas para poder evitar los contagios, para que se puedan reactivar los restaurantes, por ejemplo, o algún otro sector importante. ¿Por qué no escuchamos que estas recomendaciones que se escuchan sencillas se han puesto en práctica, doctor? ¿A qué se debe o qué pasa? No lo sé. Yo no sé si es soberbia, si es... No sé qué es, porque toda esta información se conoce
desde abril del año pasado. O sea, hay profesores de ingeniería ambiental que han estado demostrando todo esto y asesorando, y en algunos lugares se les ha dado más difusión que en otros. Por ejemplo, en Bélgica ya son obligatorios los medidores de CO2 en todo tipo de establecimientos comerciales. Me dio mucho gusto ayer ver que el gobierno de Baja California lo va a empezar a hacer también. Ya están recomendando la ventilación y los medidores de CO2 como parte del plan de reactivación en ese estado. Es que les ha ido mal realmente, ¿no? Bueno, Además, Baja California Sur es el caso ahorita de la gran emergencia, pero sí, en Baja California tuvieron una primera ola terrible, sí. Segunda ola les fue bastante mal, tercera ola lo han controlado bastante bien, ojalá que así sea, pero lo que hay que reconocer es que lo que servía para controlar el coronavirus original no es suficiente para controlar el coronavirus Delta, porque ese coronavirus Delta es mucho más contagioso. Sí. Entonces, cosas que aprendimos en la primera ola, por ejemplo, que un cubrebocas de cualquier tipo nos protegía, ya no es suficiente. O sea, necesitamos cubrebocas realmente de alta calidad, perfectamente sellados a nuestra cara, para que filtren todo ese aire con partículas y que no se nos vayan esas partículas a lo más profundo de los pulmones. ¿Dos cubrebocas funcionan o tendría que ser uno, pero realmente bueno? Sí, la solución de los 2 cubrebocas se hace principalmente para remediar un defecto que tienen los cubrebocas quirúrgicos azules, que esos cubrebocas normalmente dejan un hueco junto a las mejillas. Entonces lo que hace uno es se pone el cubrebocas quirúrgico y se pone encima uno de tela, y el de tela ayuda a cubrir la superficie de las mejillas y ya que no se cuele el aire. Realmente, si uno se puede permitir comprar los cubrebocas N95 como este, o los KF94 coreanos, o los KN95 chinos, pero que no sean piratas, usar doble cubrebocas no es suficiente, porque tenemos buen material y tenemos buen ajuste. O sea, la razón del doble cubrebocas es principalmente ayudar a que no queden huecos por donde se nos cuele aire sin filtrar. Ese aire sin filtrar es como traer una válvula de 2 vías. Hay algunas preguntas, no sé si esté en su ámbito, si usted no las pudiera responder, ingeniero. Dice, ¿cuánto tiempo después de que tuviste COVID te puedes vacunar? La recomendación que yo he visto aquí en Estados Unidos es que es la misma que para regresar a actividades. O sea, una vez pasado el periodo de cuarentena, uno se puede vacunar. Otra pregunta aquí de Carmen Reséndiz. Sin miedo ya y vacunada, mi duda es si requeriré una tercera dosis. Bueno, creo que esa es... Mira, lo de tercera dosis se está investigando. Complicado. Hay varios países que ya la están aplicando. Por ejemplo, en Tailandia y en Indonesia, donde aplicaron vacunas que no tenían una alta efectividad para prevenir la transmisión, ya están aplicando terceras dosis. Acabo de leer que en Israel también, donde aplicaron vacuna Pfizer, van a empezar a aplicar tercera dosis a mayores de 60 años y a otras personas vulnerables. Entonces, una cosa que se está investigando en el mundo, que varios países lo están investigando, pero que, y también, digo, si de repente nos llega otra letra griega del alfabeto, otra variante distinta, que pudiera tener resistencia más alta a las vacunas, pues es posible que en ese momento sea necesaria una nueva dosis, pero de una vacuna diseñada específicamente contra esa variante. Oiga, usted como ingeniero, como científico, ¿a qué se le atribuye esta virulencia del SARS-CoV-2? ¿Cuál sería la respuesta a esto? Al por qué de pronto viene una variante, ya está otra y así. ¿Cuál es la respuesta que da el virus precisamente para que sea así? A ver, una persona infectada es una máquina incubadora de virus. Entonces el virus está dándole instrucciones a nuestras células para que hagan copias de él. Y esas copias no son perfectas. Entonces, cada no sé cuántas copias hay una mutación. La mayoría de esas mutaciones no tienen ningún impacto. Pero de vez en cuando se da una mutación que hace o que el virus se replique más rápidamente o que se pueda enlazar más fácilmente a nuestras células o que sea resistente a algún anticuerpo. Entonces, uno de los problemas que tenemos al permitir que sigan corriendo los contagios con el pretexto de que ahora
hay menos hospitalizaciones, que habría que revisar si es cierto, Claro. es que pues estamos todos como fábrica de copias y entonces estamos todos como la fábrica potencial de la nueva variante, de la nueva letra griega del alfabeto. Mientras no dejemos de contagiar y mientras no rompamos las cadenas de transmisión, estamos poniendo en peligro a que todo el esfuerzo que se ha hecho de vacunación sirva de poco al crear una variante nueva que escape a las vacunas. Ingeniero, yo quisiera hacerle la misma pregunta que hace un momento le hacíamos a Javier Tello, con respecto a cuándo podría ser el pico de esta tercera ola o este rebrote, considerando cómo ha avanzado supuestamente hasta ayer. Bueno, ayer las últimas 24 horas fueron 19,028 casos, pero de acuerdo a las estadísticas, y esto podrían ser miles y miles más, ¿cuándo podría ser este pico realmente a mediados de agosto, como consideran algunos investigadores? A mí me parece un poco aventurado predecir los picos. Lo que podemos hacer es ver qué ha pasado en otros países del mundo. Yo estuve viendo lo que ha pasado en las terceras olas de varios países de Sudamérica, y ahí lo que se ha visto es que el tiempo que se tardó en llegar al pico de estas terceras olas, dependiendo del país, fue entre 6 semanas y 2 meses. Por ejemplo, en el caso de Brasil, un poco más. En el caso de Brasil, 2 meses y medio. Luego, una vez llegando al pico, se han mantenido en el pico quizá igual entre 4 semanas y mes y medio, dependiendo del país. Y luego ha venido un descenso que, dependiendo del país, ha pasado en 4 semanas, o en el caso de Brasil, ya llevan 2 meses en el descenso y no termina de ser el problema. Entonces, yo creo que pensar que esto se va a arreglar en agosto y que estamos listos para entrar a las clases, digo, ojalá sí sea, pero me parece demasiado optimista y me parece que no está respaldado por la experiencia de otros países del mundo. O sea, nosotros no somos los primeros en tener una tercera ola. Y creo que una cosa que nos ha faltado hacer más es aprender de lo que está pasando en otros países. Sin Y duda. pensar que lo que está pasando en otros países puede pasar aquí mismo. También, sin irnos tan lejos, en Quintana Roo empezaron su tercera ola hace más de 2 meses y medio y no han llegado al pico todavía. Uf. Entonces, si lo que pasa en Quintana Roo, que ya no estamos hablando de un país a miles de kilómetros de distancia, pasa en el resto del país, estamos hablando de que esto va a seguir subiendo potencialmente durante otros 2 meses. Entonces, yo creo que yo no me aventuro a hacer un pronóstico de cuándo va a llegar el pico. Lo único que digo es, miremos alrededor del mundo y miremos alrededor de México, ojalá, para ver cómo se han dado los picos en otros lugares. Ojalá, doctor, que se viera lo que está sucediendo en otras partes del mundo, pero lo que sin duda es un hecho es que la movilización social, la movilización de la gente es clave para que se den repuntes. De manera Aquí en permanente, México y en todo el mundo, el ¿no? semáforo verde hemos estado siempre, ya en los últimos meses, ¿no? Y yo sé que estamos todos cansados y hartos y queremos salir, pero si hay algún momento para quedarnos en casa, es este. Uh-huh. Porque hay más personas infectadas que en cualquier otro punto de la pandemia, en base a los datos de la Secretaría de Salud, no los míos, y están infectadas con un virus que produce más alta carga viral. Uh-huh. Entonces, yo entiendo que hay gente que tiene que salir a trabajar, pues salgan a trabajar con todas las medidas de precaución, los cubrebocas ajustados, etcétera, traten de ventilar los espacios, abrir todas las ventanas por ventiladores, pero si uno no tiene nada a qué ir a un espacio concurrido, no lo haga. O sea, no vayan a la compra acompañados, o sea, vaya la persona que va a pagar. No, si se van a juntar con alguien, háganlo en una terraza, en un jardín. O sea, ya tomaron la decisión de verse con esa persona, hay un riesgo acotado de respirar las emisiones de esa persona que puede estar contagiada o no, pero no además adquieran el riesgo de respirar las exhalaciones del resto de las personas en un local, que son personas con las que ni siquiera les interesa hablar. Entonces yo creo que sí es importante tratar de evitar el aire exhalado por otras personas en la mayor medida posible. O sea, si no hay que salir, no salir. Si hay que salir, estar en el lugar concurrido el menor tiempo posible. Utilizar los cubrebocas de calidad, bien ajustados, sin fugas. Y pues sí, o sea, es triste, pero es nuestra realidad. Y realmente nunca ha habido tantas personas con infección activa como el día de hoy en México,
y las personas que están con infección activa no habían tenido una carga viral tan alta como la que tienen esta semana con la variante Delta. Así es. Pues, ingeniero, nos quedamos con esta reflexión de cuidarnos como sociedad. Parece que no hay otra opción, sobre todo pensando en las decisiones que se toman en el gobierno, vacunarnos, y ya con todas estas recomendaciones que usted nos fue detallando, pues hay la garantía por lo menos de que nos podemos cuidar cada uno de nosotros para no contagiarnos, para no contagiar a los demás, y pues ser responsables como sociedad, porque el gobierno no lo va a hacer todo, ¿no? Sí, cuidarnos nosotros, cuidar a nuestra familia y cuidar los espacios que controlamos, Sí, ya sea mi casa, mi coche, mi negocio. Garantías afortunadamente no hay, ¿no? Porque puedo tener la mala suerte de que me llegue una persona con carga viral altísima y que rompa alguna de mis defensas, pero lo que puedo hacer es no hacerle la cosa fácil al virus, poner cuántas barreras yo pueda ponerle. Ya llámese vacunación, abrir ventanas, cubrebocas, filtrado, etcétera. Todas las barreras ayudan. Y entonces usarlas todas al mismo tiempo, porque nunca había estado el riesgo de contagio tan alto como en este momento. Pues muchísimas gracias, ingeniero Alejandro Cano. Agradecemos mucho el que haya estado aquí con nosotros, aquí entre dos, y pues ahí lo seguiremos molestando porque pues el tema da para mucho. Muchas gracias. Claro que sí, con muchísimo gusto. Muchas gracias.